Mirá. Tremendo. Al fin y al cabo, usted también. ¿Qué pasó en Tucumán para 4 años después de que usted apareciese batallando y discutiendo la elección y estuviera cabeza a cabeza, qué sé yo, se pierda por 30 puntos pese a haber unificado una fórmula, haber tenido consenso, haber sido la segunda fuerza, haber retenido el poder en la ciudad capital, pero con enorme corte de boleta a favor de Alfaro? ¿Qué es lo que pasó, digamos? Porque mira, la primera reflexión que me parece que ha sido un reclamo unánime de la gente. Yo hice 1 hora y media de cola para votar en Tucumán después de los hechos escandalosos del 2015. No tuvimos reforma política. De hecho, el gobernador de Tucumán junto a Gildo Infran fueron los principales operadores para que el Congreso no debata la reforma política, donde había muchas de las cuestiones que ocurren en nuestras provincias que estaban en discusión. Fuimos con casi 18.000 candidatos, con un sistema de acoples que está absolutamente agotado. Yo lo llamé al gobernador para saludarlo por el resultado de la elección y le pedí que claramente no resiste el más mínimo análisis que la provincia siga con un sistema electoral que está hecho y diseñado para profundizar el clientelismo, para con poder, digamos, con los recursos del Estado, garantizar la reelección, más allá de, obviamente, la necesaria autocrítica que nosotros como espacio tenemos que hacer. En el 2015 el 40% de los tucumanos nos acompañó, casi 400.000 votos. En el 2017 yo fui candidato a diputado nacional, sacamos 330.000 votos. Es decir, que tuvimos una pérdida de votos importante en términos inclusive de la elección del 2017. Y me parece que, para poner blanco sobre negro, revalidamos los 4 municipios donde nosotros gobernamos: Capital, Concepción, Yerba Buena y Bellavista. No es una cuestión menor, porque claramente demostramos, inclusive con la gestión en esos municipios, que con mucho menos recursos, Paulino, Tucumán es una provincia, como muchas otras provincias, un tema que yo discutí cuando estuve en el gabinete. Uno de los errores que cometimos es transferir recursos a las provincias sin ningún tipo de responsabilidad para los gobernadores de ejecutar esos recursos en obra pública, en cloaca, en agua potable, que esos fondos no vayan a profundizar ni el clientelismo, ni, por ejemplo, haber aumentado el presupuesto del Poder Legislativo a más de 4.300 millones de pesos, el Poder Legislativo con mayor presupuesto de todo el país. En términos relativos, dice usted. En términos, si vos dividís por el número de habitantes. Entonces, si las provincias reciben recursos, que de hecho, cuando yo escucho hablar a algunos dirigentes del kirchnerismo que hablan o pintan un panorama como que esto, digamos, estamos en una situación terminal. Terminal era el 2015, cuando Santa Cruz no pagaba sueldo, cuando la mayoría de las provincias tenían una enorme dependencia de recursos fiscales de la nación, que Cristina discrecionalmente distribuía, digamos, de acuerdo al estado de ánimo o al mayor o menor grado de obsecuencia que tengan los gobernadores. Nosotros le transferimos, yo te doy cifras. La devolución del 15% que se hizo en etapa y que formó parte de la primera foto de Mauricio Macri con todos los gobernadores en Olivo en los primeros días de enero del 2016, significaron a julio del año pasado una cifra que supera los 600.000 millones de pesos. Eso ha hecho que la mayoría de las provincias de la Argentina hoy tengan sus cuentas fiscales en orden. Ahora, la utilización de esos recursos en muchos casos ha sido para mejorar la infraestructura básica, es decir, para los bienes que tienen que ver con el Estado, para rutas, para caminos, para cloacas, y en muchos otros casos esos fondos han ido para consolidar poder político. Ahora, tal vez las dos cosas sean ciertas. Lo que usted marca respecto a lo institucional, pero también que la situación, no digo que sea terminal, no lo es por cierto, pero es muy gravosa para sectores que han perdido poder de compra de manera ostensible, para un sector laboral que ha despedido trabajadores como el año pasado, tras la brutal devaluación, una merma en el poder de compra, la ostensible caída en las ventas, todo lo que económicamente le ha generado a la Argentina una administración que no ha encontrado una brújula ni ha tenido un plan integral. A ver, desde el momento que asumimos, planteamos que en 3 años resolvíamos el problema de la inflación. A Chile, que es un país con características distintas al nuestro, le llevó casi 11 años bajar la inflación a un dígito. Sobreestimamos la situación del país, digamos, generamos una expectativa que claramente no se pudo cumplir.
Ahora, también recordemos que cuando nosotros llegamos al gobierno, no es que había un gabinete que se iba trabajando con un gabinete que entraba, un INDEC que daba datos reales de la economía, de la pobreza. Bueno, la expresidenta no le puso la banda al presidente. Entonces, asumimos generando una expectativa que no se pudo cumplir y claramente me parece que este es el primer presupuesto que logramos aprobar sin déficit fiscal. Argentina, anteayer estaba en un foro vinculado a la política fiscal y veíamos que en los últimos 70 años las crisis recurrentes que tuvimos como país, problemas estructurales que no podemos resolver. La diferencia con la gestión anterior es que hoy hay un INDEC que dice la verdad, los problemas son visibles, se los discute. Nosotros no decimos que tenemos menos pobres que en Alemania, ni tampoco decimos, quien va a ser hoy o es el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, decía que la pobreza no se tenía que medir porque se estigmatizaba a los pobres. Digamos, fue casi te diría una copia de lo que hizo durante el proceso militar Bussi en Tucumán, que tapió las villas miserias. Es decir, porque vos no midas la pobreza, estás desconociendo un problema. Y me parece que para la Argentina que viene, para la Argentina que todos queremos construir, necesariamente nos tenemos que hacer cargo de las cosas que heredamos, de las cosas que se pudieron corregir, de los errores que cometimos. Y claramente, yo digamos, estoy absolutamente convencido que octubre la discusión va a ser esta, o una Argentina Cano, que vuelve al pasado. No se vaya porque quiero ir ahí a ese punto que usted está planteando. Usted plantea, por un lado, una especie de intervencionismo político en lo que tienen que hacer los gobernadores, o sea, que tienen que tener una responsabilidad, pero por otro lado pertenece a un gobierno que hasta hace 10 minutos manejaba o concentraba todo el poder en un jefe de gabinete que a los que aportaban una visión crítica los eyectaba, los empujaba, quien no le decía todo que sí estaba fuera. Pertenece a un gobierno cuyo referente armador principal, usted puede dar fe, corríjame, en algún momento cuando el radicalismo coqueteaba con Sergio Massa fue Emilio Monzó y los acercó a Mauricio Macri, que ustedes no lo querían ver ni en figurita, por prejuicio o por lo que fuera, pero estaba muy lejos de Mauricio Macri. Y por otro lado, castiga, entre comillas, el supuesto purismo que ustedes representan. Ustedes efectivamente se presentaron como una propuesta de transparencia. ¿No le parece que el gobierno se quedó a mitad de camino entre ese purismo que el jefe de gabinete quiso ejecutar desde el primer minuto con lo que es la realidad del país para poder gobernar realmente? Mira, la verdad que no coincido con tu diagnóstico ni con tu mirada con respecto a la figura del jefe de gabinete. Me parece que demonizar al jefe de gabinete planteando estos ejes que vos estás planteando vinculado a su rol como jefe del gabinete, me parece que este es un gobierno que profundizó el federalismo, que garantizó la absoluta libertad de prensa a todos los sectores, que estamos hablando de los recursos, pero los recursos para las provincias. Usted dice se les dio sin responsabilidad. Ignacio, los recursos usted apunta ahí al ministro del Interior. Le está apuntando al ministro del Interior. Yo lo que digo cuando usted sabe que el que tiene la lapicera es el jefe de gabinete. Los recursos de las provincias, nosotros avalamos y abonamos el federalismo, y yo estuve en diciembre del año 2009 como senador de la Nación, acompañando a 3 gobernadores como amigo de la Corte, reclamando la devolución de los fondos que se le habían quitado a la provincia, que solamente 3 gobernadores reclamaron. Córdoba y Santa Fe. Entonces, ¿cuál es la crítica? Que no se le pidieron responsabilidades. Lo que claramente uno plantea es que cuando uno transfiere recursos, porque el gobierno nacional podría claramente haberle devuelto a las provincias, a las 3 provincias que la Corte había fallado, y después hacer lo que hizo Cristina, que durante los 8 años, no somos claramente eso. Lo que yo digo es que, y no estoy hablando del Ministerio del Interior, estoy hablando del gobierno. La cabeza del gobierno, el presidente Mauricio Macri, cada uno de los ministros cumple un rol y el jefe de gabinete cumple su rol. El radicalismo es defensor de esto. Lo que yo digo es que si nosotros transferimos recursos a las provincias, sí, esos recursos tienen que ir, respetando obviamente las autonomías de las provincias, tienen que ir destinados a mejorar la calidad de vida de la gente. Hay muchas de las provincias, caso Catamarca, aportaba a la Nación el 70%, Catamarca el 30%, y se hicieron muchas obras con financiamiento mixto de la Nación y de las provincias. Hay otras provincias donde esos fondos no fueron a mejorar la calidad de vida de la gente. Y la verdad es que
el rol de Emilio Monzó como armador político en la primera etapa o en la previa de la convención de Gualeguaychú y de la conformación de Cambiemos fue un rol muy importante, pero las conversaciones, digamos, con el presidente Mauricio Macri y demás la inició Ernesto Sanz mucho tiempo antes de haber llegado a la convención de Gualeguaychú. Ahora, te diría que fue una de las piezas fundamentales junto a Elisa Carrió de ese armado. Ahora, en ese contexto, como radical, teniendo presente que no hay un candidato radical por primera vez, desde el 83 en ninguna fórmula presidente o vice, ¿lo siente como un fracaso? ¿Lo siente como parte de repensar el radicalismo de cara al futuro? ¿O lo siente como parte de un sistema político que implosionó y en consecuencia el radicalismo también está allí, más allá de que el peronismo tiene sus diversas aristas y vertientes en todas y cada una de las fórmulas, salvo excepciones? No, yo vengo y milito en el radicalismo de los 18 años, fui vicepresidente del partido con Gerardo Morales cuando en la convención de Avellaneda conformamos la fórmula con Labaña, convención donde Margarita Stolbizer se fue del partido, y la verdad es que éramos muy pocos los que quedamos en el partido. Yo veo que el radicalismo hoy tiene un volumen político que viene creciendo, consolidándose. Los dos presidentes de los interbloques son hombres de la Unión Cívica Radical. Hemos logrado consolidar el interbloque parlamentario como una coalición, funcionamos muy bien. La materia de la deuda y la crítica del radicalismo que se hizo pública en la convención y que la hicimos pública en diferentes circunstancias, que la hizo pública el presidente de nuestro partido, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, tiene que ver con que recién en los últimos 7 u 8 meses, te diría, a partir de la conformación de la mesa que la integran los 3 gobernadores del radicalismo, María Eugenia Vidal, Larreta, Marcos Peña y Rogelio Frigerio, recién empezamos a funcionar como una coalición de gobierno en términos de la toma de decisiones. Y claramente, después de la convención, quedó más que claro que el radicalismo no va a ser un espectador ni de la estrategia electoral, ni de la definición de las políticas públicas, y de hecho, en lo que transcurrió en estos últimos días con la incorporación de Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente, obviamente que la última palabra la tuvo el presidente de la Nación, porque es él el que tiene que elegir su compañero de fórmula, pero te diría que Ernesto Sanz, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo han tenido un rol determinante en esa decisión. ¿Todos estaban al tanto? Absolutamente, han tenido un rol determinante. Hubo la semana anterior una actividad que compartió Ernesto Sanz con Miguel Pichetto en el Colegio de Abogados. Cuando uno lee entre líneas lo que se dijo, me parece que está claro que era algo que el radicalismo lo venía trabajando, porque de lo que se trata no es si el radicalismo tiene hombres y mujeres que pueden integrar la fórmula con el presidente, o sea, la fórmula como la candidatura a presidente y vicepresidente. Pero acá no estamos discutiendo ni pertenencia partidaria, ni una cuestión que tenga que ver con candidaturas personales, sino claramente en octubre vamos a discutir 2 modelos de país, haciéndonos cargo de que no pudimos todavía controlar la inflación, que se devaluó el salario, que hubo pérdida del poder adquisitivo, pero también poniendo en valor todo lo que se hizo estos 3 años y medio. Entonces hay 2 países, un país que quiere abrirse al mundo, un país que genera las condiciones para que la justicia actúe en tiempo real y se defiende el principio de igualdad ante la ley, un país donde se abone el federalismo, donde se construyan políticas públicas, un país donde la libertad de prensa sea un valor que no esté en discusión, o un país donde los principales voceros de quienes quieren gobernar la Argentina dice, por ejemplo, que se tienen que revisar los fallos de los jueces porque hay presos políticos. Es decir, López, al decir de Zaffaroni, sería un preso político. O un país donde a los fiscales que investigaban al poder se los echaba. O en algunos casos, en el caso de Nisman todavía, una muerte que sigue siendo investigada por la justicia. Entonces, eso es lo que discutimos en octubre. Y al radicalismo le interesa, contrariamente a lo que por ahí se dice, el tema de los cargos y demás, nos interesa resolver los problemas que tiene el país. O sea, ustedes quieren una coalición de gobierno y eso implica tomar decisiones conjuntas. Absolutamente. A lo cual se va a sumar Pichetto y un sector del peronismo. Y eso le podría dar el margen de maniobra y de acuerdos políticos necesarios que no han tenido hasta acá para las reformas que puedan eventualmente querer implementar. Eso es lo que dice. Pero aparte me parece que la decisión de incorporarlo a Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente también tiene que ver con mandar un mensaje de que no somos un espacio cerrado, que no es peronismo, antiperonismo, y que tiene que ver también con un rol que jugó Miguel Pichetto durante estos 3 años y medio en el Senado, que fue uno, digamos, de los principales constructores de consenso en proyectos donde no tenemos mayoría y que fueron proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Yo lo conozco, mirá, te voy a contar una anécdota que la charlábamos con
con Miguel el día Usted que... estaba ayer en primera plana. El día, después estuvimos charlando... hace mucho, él compartió Senado muchos años. Después estuvimos con Ernesto, con Gerardo y con él en su despacho. Cuando ¿Mucho tiempo? Casi una hora y media charlando. Cuando la expresidenta... ¿Plantearon cosas ahí? Sí, charlamos, obviamente, de todo, pero cuando la expresidenta vetó la ley de glaciares, que dicho sea de paso hubo un fallo reciente de la justicia. 2 fallos. 2 fallos. Nosotros trabajamos, entre otros con Daniel Filmus también, para que el Senado apruebe la ley de glaciares. Y finalmente aprobamos la ley de glaciares. Y recuerdo, en la previa de la votación, en el despacho de Miguel Pichetto, con Gerardo Morales, mirando encuestas de Río Negro, donde claramente el candidato a gobernador de Río Negro era Miguel Pichetto. Como votó con nosotros la ley de glaciares, a las 24 horas estuvo el expresidente Néstor Kirchner en Río Negro levantándole la mano a Soria, que finalmente fue el gobernador de Río Negro. Y Miguel Pichetto, entre otras cosas, es un hombre que hace respetar la institucionalidad, garantizó que el Senado no se transforme en lo que era la Cámara de Diputados, con gradas insultándote, con gente que te tiraba cosas de las gradas. 2012. 2012, así es, vos cubrías el Congreso. Entonces me parece que eso tiene un valor muy importante, porque hay muchas de las cuestiones que yo te planteaba y que él dijo ayer en la conferencia de prensa, son valores que nosotros creemos que son esenciales para que la Argentina despegue. ¿Tenemos diferencias? Obviamente que las tenemos dentro de la propia coalición, pero eso me parece que habla bien de la pluralidad del país que viene. Nosotros no creemos en la figura de un presidente que decida, por ejemplo, que López, que hace 25 años no vivía en Tucumán, haya sido el diputado del Parlasur de Tucumán, decidido por la expresidenta en la Casa Rosada. José López, el mismo que José fue condenado. López, el que fue condenado. Entonces me parece que es, digamos, el debate de fondo es ese, y eso la sociedad argentina va a discernir en las elecciones de octubre. Gracias, José. Gracias. Paulino, la No, última. sí. ¿Cierra el capítulo de Tucumán o piensa en algún momento volver a jugar? Usted fue el último candidato de Cambiemos que midió fuerte, digamos. Mira, yo milito en el radicalismo prácticamente desde que me afilié con Gerardo Morales. Gerardo Morales fue 4 veces candidato y finalmente gobernó Jujuy, y si ustedes van a Jujuy, está transformando la provincia de Jujuy. En términos de inversión, de generación de empleo, de turismo. El objetivo nuestro es gobernar Tucumán y lo vamos a hacer. Y ese es un objetivo que cada proceso electoral puede significar un paso adelante o un paso hacia atrás. Pero nosotros no vamos a claudicar en esa idea y no tengas duda que vamos a dar todas las peleas que tengamos que dar para que la sociedad tucumana confíe en nosotros y nos dé la posibilidad de gobernar la provincia. ¿Quién encabeza la lista de diputados nacionales? Bueno, estamos hoy en el cierre en la provincia. ¿A usted le gusta? Yo tengo mandato hasta el 2021. No, ¿pero a usted le gusta imponer uno propio? Silvia en el Díaz. radicalismo no se impone. En el radicalismo se discute. Se discute. Se discute. José, ¿mañana vuelve a Tucumán? Mañana volvemos a Tucumán. Lo invito a que vaya a Tafí Viejo, porque están las fiestas patronales ahí, va a ir la princesita, un montón de artistas. Vamos a estar entonces. Va a estar ahí, muy bien, muy bien. La ciudad del limón. Ya sé que él es de San Miguel de Tucumán, pero en Tafí Viejo... Ya prácticamente Tafí Viejo está anexado Fue sin filtro, a la capital. Yo cuando preguntó Iba a decir, si volvía a Paola, Tucumán... Se asustaron, pero aproveché porque es una fiesta muy importante. Muy y bueno, bien. a mí me encanta mencionar toda la fiesta del país. Y bueno, él es tucumano. Y Paola me tomé se el tomó un hermoso atrevimiento, que es invitar a un tucumano a una fiesta en su provincia, que él conoce de memoria, pero ella la notifica, digamos. Pero como Me él es llevo de los San pochoclos, Miguel. Paulino, No, capaz déjelo que... tampoco capaz acá que nada Cano- sobre y no damos la abundancia. ¿Qué? Capaz que Cano se vuelve a encontrar con Miguel Pichetto en 2 años en el Senado, ¿no? Ahí hay un run también, que está la posibilidad de la vuelta al Senado. Bueno, puede ser. Vení, Pau, quédate. Estamos con la encuesta a propósito del dato político del día y el acuerdo ya explicitado, sin explicitaciones. ¿Cómo es? El acuerdo ya cerrado de la inscripción de un sello electoral